Menos mal que ese aplauso era para mí, porque estaba tan destemplado. Ahora dele uno al Señor con toda su fuerza, amén. Quiero rogar el favor que usted allí sentadito sin levantarse, por favor, me acompañe en una oración muy corta pero muy sentida. Ayer un terremoto sacudió Nepal, Katmandú, Bangladesh, toda la zona de la India. Este terremoto tuvo una segunda réplica de 6.8 y luego 40 réplicas más. Hay unos 2.300 muertos, unos 6.000 heridos y muchísimos desaparecidos. Y allí en Katmandú están 2 misioneros compañeros del Instituto Bíblico, y quien había establecido ese centro misionero era mi profesor de misiones. Y es allí donde el desastre ha causado más daño. Yo quería pedir el favor que oremos a favor de nuestros hermanos y de toda la población en esa zona del mundo. Amén. Incline su rostro un momento, por favor. Padre que estás en los cielos, sabemos que estamos iniciando un tiempo de dolores sobre la faz de la tierra, donde los desastres son una señal profética de tu pronta venida. En esta mañana queremos orar a favor de todos los habitantes de Nepal, de Katmandú, de Bangladesh, de todo aquel corredor de la India que se ha establecido como un centro estratégico misionero para llevar el evangelio a los países que le rodean. Señor, quiero orar por Patricia Boorques, por Rocío Palma, Señor, por Steve Miller, misioneros que están allí, Señor, hace muchos años estableciendo el centro misionero, trayendo traducción de la Biblia a los lenguajes nativos, y hoy no sabemos el destino de ellos, Señor, hasta que pueda conocerse en las noticias. Queremos orar para que extiendas tu mano de misericordia, para que los organismos de rescate puedan alcanzar a rescatar muchas personas que están debajo de los escombros, para que el pánico que surge después de cada réplica de este terremoto pueda ser disipado por tu paz en el corazón de la iglesia, Señor, y que la iglesia se convierta en un instrumento de bendición en aquel lugar en este momento. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias. En esta mañana quiero predicar algo que he titulado Aceptando la tarea asignada. Amén. ¿Puede repetirlo conmigo? Aceptando la tarea asignada. Escuché alguna vez una ilustración de un hombre que contrata a un gran constructor, el mejor de su ciudad, y antes de irse 2 meses de vacaciones le trae y le dice: quiero dejarle las llaves de mi casa y quiero dejarle mi chequera, para que usted por favor se encargue de arreglar un daño que hay en el alcantarillado de nuestra casa en el sector de la cocina. Así es de que usted puede usar mi chequera con diferentes cheques firmados para que compre todos los recursos necesarios para poder obtener los materiales para hacer esa tarea. Y no escatime en contratar personas que le ayuden. Sé que es una tarea muy ardua y vamos a estar 2 meses afuera de vacaciones, y necesito que al regresar esto esté en óptimas condiciones. El dueño de casa se fue de vacaciones con toda su familia, y el constructor entonces queda con la llave de casa, con toda la autoridad delegada y con todo el poder económico para hacer el trabajo. El día que llega a la casa, encuentra que la parte de la jardinería ha sufrido algunos deterioros y dice: bueno, ya que tengo este dinero suficiente aquí para hacer muchos trabajos, y como la jardinería es la primera vista de entrada a la casa, voy a contratar un personal para que también aprovechemos y arreglemos este jardín.
Por fin terminó de entrar y cuando llegó a la sala se dio cuenta que el cielo raso tenía algunos daños por humedad. Y dijo, bueno, aprovechando que tengo un equipo de trabajo para hacer esto y que tengo los recursos suficientes, vamos de una vez a arreglar este cielo raso. Cuando pasó a la sala del comedor, se dio cuenta que alguna parte del piso estaba dañada. Así que decidió contratar un equipo y comprar materiales, invertir los recursos económicos en poder arreglar el comedor. Y cuando pasó a la cocina, encontró que habían pasado 2 meses y el señor de la casa regresó. Y obviamente cuando el hombre llega a la casa encuentra el jardín bello, la sala hermosa, el comedor también, pero cuando pasa a la cocina se da cuenta que el daño está intacto. Y tiene gran molestia y comienza a retar al constructor. Y el constructor molesto le dice, pero ¿cómo usted puede estar molesto conmigo? Si he arreglado 3 o 4 cosas en lugar de una. Debería estar agradecido conmigo porque mire todas las tareas que he realizado. Bueno, solo me faltó la que usted me dejó encargada. Y creo que por algún momento nuestras iglesias en Latinoamérica estamos abandonando la primera y más importante tarea asignada por Dios. Creo que estamos haciendo muchas tareas bien hechas. Creo que estamos haciendo muchas cosas buenas. Creo que estamos invirtiendo recursos en cosas que en verdad hermosean nuestra ceremonia, nuestros cultos y que nos dan un cierto estatus. Pero mi experiencia al viajar por Latinoamérica me dicen que la iglesia está dejando la primera y más importante tarea incompleta. En esta mañana quiero que leamos en Hechos capítulo 10, versículo 19 al 33. Hechos capítulo 10, versículo 19 al 33. Dice de la siguiente manera: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti
y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. El libro de los Hechos lo podemos dividir en dos grandes partes. Una primera parte está centrada en la vida y ministerio de Pedro, y una segunda parte está centrada en la vida y ministerio de Pablo. 10 capítulos completos son dedicados a la vida y el ministerio de Pedro, y 15 capítulos son dedicados a la vida y ministerio de Pablo. Hay otros 3 capítulos intermedios. En el 7 se habla del primer predicador y el primer mártir, Esteban. En el capítulo 8 se habla de la persecución a la iglesia. Y en el capítulo 15 se habla del concilio de Jerusalén. Así que encontramos bien dividido el libro de los Hechos en 2 personajes importantes. Y cada uno de estos personajes les fue encomendada una tarea específica. La tarea específica que se le encomendó a los 2 fue la misma. ¿Cuál era la tarea? Predicar el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. ¿En dónde? Hasta lo último de la tierra. Así que yo he estado estudiando el libro de los Hechos y he querido hacer un pequeño paralelo entre Pedro y la iglesia de hoy en día. Es decir, permítame de manera didáctica que cada uno de ustedes hoy nos llamemos Pedros. Amén. Diga al que está a su lado: buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? El capítulo 1 del libro de los Hechos comienza diciendo que Pedro conocía bien las Escrituras. Dice la palabra en el versículo 15 que en un momento Pedro se puso en pie y le dijo a los 120 que estaban con él: hermanos, esto que ha sucedido es lo que decían las Escrituras, que el Señor iba a ser traicionado y que con el salario de la traición el traidor compraría un campo y que en ese campo se suicidaría y que en este campo sería desierta su habitación y que otro debería tomar su oficio. Diga conmigo: Pedro en el capítulo 1 da una clara demostración de conocer las Escrituras. Diga conmigo: Pedro era un buen cristiano, así como yo. ¿Cuántos conocen bien las Escrituras? Gloria a Dios, amén. Conocemos bien las Escrituras. En el capítulo 2 dice que Pedro se levantó y predicó y como 3,000 se convirtieron. Diga: Pedro se parecía a mí. Era muy buen predicador. El capítulo 3 se centra en la curación de un cojo a la hora de la oración. Lo primero que podemos rescatar es que Pedro era un hombre de oración. Diga: Pedro se parecía a mí. Era un hombre de oración. Cuando subió al templo para orar, encontró un cojo que, quedándose viéndole, esperando de él una limosna, Pedro le miró y le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el cojo se levantó y no andó, saltaba. Diga conmigo: Pedro era como yo. Estaba lleno de poder, tenía dones de sanidad y de milagros, y era capaz de levantar a los cojos. Amén. ¿Cuántos más se parecen a Pedro hoy? Dese un aplauso usted, amén. Pedro era un excelente cristiano. En el capítulo 4, el versículo 8 dice que Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo, así como usted. Amén, bajaron los amenes, tienen que llenarse un poco más. Ok, el capítulo 6 dice que hubo un problema porque las viudas eran desatendidas
y entonces Pedro con los otros apóstoles decidieron organizar un trabajo en equipo y delegar unas tareas que hacer. Diga conmigo, Pedro, igual que yo, sabía trabajar en equipo y sabía delegar tareas. Muy bien. En el capítulo 9 encontramos a Pedro yendo a un lugar donde había una mujer que confeccionaba vestidos para las personas pobres. Esta mujer se llamaba Tabita y había muerto. Y cuando llegó Pedro le dijeron: Tabita ha muerto, y todas las mujeres estaban llorando por Tabita. Así que Pedro entró al cuarto donde estaba Tabita, se arrodilló, oró y le dijo: Tabita, a ti te digo, levántate. Y Tabita resucitó. Diga conmigo, a mí me falta poco, solo levantar muertos. Pero Pedro levantaba hasta muertos. Ok, esta mañana quiero hacer un resumen. Pedro conocía bien las escrituras, Pedro era un gran predicador, Pedro estaba lleno de poder para hacer milagros, Pedro estaba lleno del Espíritu. En el capítulo 5 que se me saltó, dice que en una ocasión vinieron a traer una ofrenda incompleta e intentaron engañar. Es el caso de Ananías y Zafira. Y dice que cuando entregó Ananías la ofrenda, diciendo que ese era el valor total de la propiedad que habían vendido, Pedro por discernimiento pudo saber que le estaban mintiendo. Y usted y yo recordamos que Ananías y Zafira fueron muertos. Así que Pedro también tenía discernimiento espiritual como usted y como yo. Amén. Bueno, algunos no tienen discernimiento, tienen don de sospecha, pero a veces le funciona. Ok, Pedro era un cristiano ejemplar. Pero el libro de los Hechos no pasa a contar la historia de Pablo hasta que Pedro no completa la tarea. Diga conmigo, Pedro era muy buen cristiano, pero la tarea que Dios le había asignado la tenía incompleta, así como yo. Nadie diga amén. Es solo para los que tienen la tarea incompleta. Ok, problema en nuestras iglesias. Entre más tiempo llevamos de ser cristianos evangélicos, más nos cuesta relacionarnos con los no creyentes. Entre más tiempo tenga usted de ser ministro de alabanza y de adoración, más tiempo tiene usted de no ganarse a nadie para Cristo. Bueno, en esta iglesia no, en otras donde yo he estado. Entre más tiempo tiene usted de estar dentro de la iglesia, 5, 10, 15, 20 o 30 años, las estadísticas en Latinoamérica dice que entre más tiempo tienen nuestros creyentes de ser miembros de una iglesia, de venir a los cultos, de escudriñar la palabra, de trabajar en equipo, de delegar tareas, de orar, de reunirnos para pedir una segunda unción del Espíritu cuando la mitad o más de la mitad del mundo se está yendo al infierno sin recibir la primera, pero estamos bien llenos del Espíritu. Oramos si hay milagros, tenemos discernimiento, todo funciona bien, pero tenemos una parte de la tarea asignada por Dios incompleta. Las estadísticas dicen que en realidad quienes traen personas nuevas a nuestras iglesias son las personas de 0 a 2 años de convertidas. Entre más poco tiempo tengan de estar en la iglesia, más efectivos son en cumplir la tarea de predicar el evangelio a parientes y amigos. Entre más tiempo tenemos de ser evangélicos de iglesia, más nos cuesta. Yo no quiero que se levanten las manos, pero quiero que quede en su mente esta pregunta. Si usted tiene más de 10 años de evangelio, ¿cuándo fue la última vez que usted se ganó una persona para Cristo? Le acompañó a caminar en el evangelio hasta que se bautizó y quedó firme caminando en la iglesia. Hágase la misma pregunta si usted tiene 20 o 30 años. Las estadísticas dicen que los que tienen 30 años de evangelio llevan más o menos 28 años sin ganarse a nadie para Cristo.
es una preocupación que tiene que ser sentida en nuestras iglesias. Nuestras iglesias se han convertido en acuarios bien adornados, donde tenemos una cantidad de cosas para entretener evangélicos. Tenemos diferentes tipos de ministerios, sabemos hacer muy bien las cosas, somos especialistas en lo que hacemos, pero mientras tanto la gente de nuestra ciudad se va al infierno. He estado predicando en lugares donde hay 1,000 o 1,200 personas por culto, en un culto de domingo, y cuando se pregunta cuántas personas nuevas hay en el primer culto, 1 o 2 personas alzan la mano. El segundo culto es de otra cantidad de personas, no de las del primer culto, sino del segundo. Y las visitas no pasan de 5. Quiere decir que al contar los 3 cultos del domingo, no hay más de 10 personas no creyentes dentro de la iglesia. Lo que quiere decir que entre más de 3,000 evangélicos no somos capaces de llevar más de 10 visitas, o sea, personas que no conocen el evangelio, a una de nuestras reuniones. Yo sé que aquí no sucede eso. Solamente le quiero alertar de lo que pasó con Pedro. Pedro tenía una tarea asignada y la tenía incompleta. Entonces Dios tuvo que tratar con Pedro. Y sin duda usted se dará cuenta que los otros 3 capítulos se dedican a narrar cómo Dios hace en su misericordia que Pedro se dedique a hacer lo que él le mandó a hacer. El capítulo 10 narra cómo Pedro, mientras estaba en una azotea esperando que le terminaran de preparar el almuerzo, no sé si estaba orando del hambre que tenía, pero dice que mientras oraba, mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Ustedes y yo conocemos la historia porque ustedes conocen la escritura bien profundamente. ¿Recuerdan la historia? Descendieron un manto como una sábana durante 3 veces. Se le mostraron una cantidad de reptiles que para él eran animales inmundos. La voz le decía: mata y come. Y Pedro decía: ¿cómo voy a comer de esto si nunca ha entrado por mi boca cosa inmunda? Y entonces Dios le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado. Al mismo tiempo, en otra ciudad a kilómetros y kilómetros de distancia de donde estaba Pedro, había un hombre llamado Cornelio. Este hombre tenía unas características especiales. Dice que era justo, que era recto, que era temeroso de Dios y que hacía limosnas. Diga conmigo, pero no era salvo. Y dice que entonces Dios le mostró en visión a este hombre a través de un ángel y le dio una orden: manda a buscar a un hombre llamado Simón, que se apoda Pedro y que está en tal lugar. Dígale que venga a su casa para que le cuente algunas cosas que es necesario que tú sepas. Otra dificultad que tenemos nosotros como cristianos es que no le predicamos al vecino, no le predicamos al jefe, no le predicamos al compañero de mi empresa, no le predicamos a mi compañero de la universidad, porque cuando miramos sus vidas nos parecen tan justos. Y en realidad no es mentira. Hay algunas personas que en su actuar se comportan mejor que varios cristianos que llevan años dentro de la iglesia. Y usted se queda mirándolo. Si usted conoce al hermanito Pedro, que usted le conoce hace 20 años, y dice: este es un tipazo, es mejor que el hermano Pedro. ¿Para qué le voy a predicar? Además, cuando se trata de dar para la obra social o para hacer tareas especiales, incluso algunos no creyentes hacen grandes aportes para nuestras iglesias. Así es, ¿verdad, pastor? Varios que no son creyentes ni vienen a la iglesia también dan ofrendas para que la iglesia haga cosas. Ahora, hay algunos de ellos que son más dedicados a orar que muchos cristianos. También van a sus reuniones religiosas, también hacen oraciones, también rezan el rosario más tiempo que nosotros, cortas oraciones. Pero se van a ir al infierno si usted y yo no completamos la tarea asignada por Dios. Porque esto no se trata de dar limosnas, esto no se trata de ser justo delante de los actos que nosotros como humanos podemos considerar justos o buenos.
Salvación no se trata de ganarse el favor del pueblo. Cornelio tenía el favor del pueblo, a todo el mundo le caía bien porque era una persona carismática con un sentido de ayuda social. Diga conmigo, pero igual se iba a ir al infierno. Entonces Dios, extendiendo su misericordia sobre Cornelio, le da una visión a Cornelio y le pide que mande traer a Pedro, pero al mismo tiempo le da una visión a Pedro para que Pedro vaya a cumplir la tarea. ¿Cuál era la tarea? Jesús le había dicho a Pedro que a él le iba a entregar las llaves del reino de los cielos. Y algunos, cuando somos niños y escuchamos esa historia, por lo menos a mí me parecía que San Pedro tenía un llavero inmenso y que estaba ya en el cielo esperando que la gente llegue para abrir la puerta para entrar. Usted y yo, que somos conocedores de las Escrituras muy bien como Pedro, sabemos que las llaves que se le entregaron a Pedro eran las llaves para predicar el evangelio, y eso incluía no solamente a los 3,000 judíos que se habían convertido en el día de Pentecostés, sino que también Pedro debía usar las llaves para alcanzar a los gentiles. ¿Por qué Pedro no le predicaba a los gentiles? Mire la desfachatez y el cinismo de Pedro. Dios le dice que venga a él, a donde Cornelio, y le dice a Cornelio que mande a buscar a Pedro. Y cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, mire el saludo que se gasta. Buenos días. Ustedes saben que para mí es abominable estar entre personas inmundas como ustedes. ¡Qué suficiencia! Esta palabra abominable, cuando usted la mira en el diccionario en español, tiene que ver con personas o cosas que se consideran no dignas de nuestra contemplación o de nuestra admiración o de nuestro trato. Piense por un momento lo que significa esta palabra. Cornelio, sus amigos y sus parientes para Pedro eran abominables. Eso dice la Escritura. Ese fue el saludo de Pedro. Cuán abominable es para mí tener que estar aquí con ustedes. Y mire lo que Pedro dice ahora. Dice: yo estaba allá cuando tuve una visión. Mientras tenía una visión, llegó sus servidores y vinieron buscándome para que viniera. A ver, abra la boca y diga, ¿para qué me mandó llamar? Entonces Cornelio le dijo: necesito que nos cuentes, que nos digas todo lo que Dios te ha mandado hacer. Cuéntanoslo. ¿Qué era lo que Dios le había mandado hacer? A predicar el evangelio tanto a judíos como a gentiles, a usar las llaves del reino para abrir salvación a todos los perdidos. Por eso nos parecemos a Pedro. Pedro era muy bueno predicándole a judíos y nosotros somos excelentes predicándole a evangélicos. Miren, no hay nada más peligroso que dos evangélicos juntos. Dios tiene que mandar una persecución para que haya dispersión. Y si no, ellos se quedan allí hablando de las Escrituras. Pero mientras nosotros hacemos eso, todos los días el crimen en nuestras ciudades aumenta. La depravación en nuestras ciudades aumenta. Los alcohólicos aumentan. Los asesinatos aumentan. Los embarazos en adolescentes aumentan. Las niñas de 15 años vienen y llaman a su novio, le colocan por el WhatsApp: lo que tú me hiciste no tiene nombre. Y le contesta a él: ni apellido tampoco. Así están nuestras ciudades, mientras los evangélicos estamos sentados cómodamente predicándonos. Hay una población que consideramos abominable. Jesús dijo que debíamos ir por las calles, por las plazas, por los montes.
y forzar a la gente a que entre en su casa para que su casa esté llena. No sé si comprende ese énfasis de Jesús. Tráiganlos aunque sea a la fuerza. Y ese a la fuerza está hablando de usar nuestras armas espirituales: la oración, el ayuno, la intercesión. Pero todo esto es inefectivo si nosotros no abrimos la boca para contar las maravillas de Jesús. Si no abrimos la boca para compartir evangelio. Si no abrimos la boca para compartir al que está caminando al infierno que debe hacer algo más que ser justo, recto, dar ofrendas y caerle bien a la gente de la ciudad. Necesitamos despertar y cumplir la tarea asignada por Dios. Es interesante notar que después de que Pedro le predica a Cornelio, a sus parientes y a sus amigos, mientras está contándoles el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y sobre todos sus parientes. Es decir, hay una conversión y hay una visitación poderosa del Espíritu de Dios. Lo que cuenta el siguiente capítulo es que Pedro cayó preso. Lo llevaron a la cárcel, le ataron las manos con cadenas y estaba listo para ser decapitado. Cuando a Pedro se le había interrogado por los hermanos judíos por qué había visitado gente inmunda, Pedro narró cómo él recibió una visión para no llamar común o inmundo lo que Dios había santificado, y cómo mientras le predicaba el evangelio a los gentiles el Espíritu Santo les había bautizado. Entonces Pedro en su discurso a sus compatriotas les había dicho: así que yo no debía estorbar a Dios en lo que él estaba haciendo. Quiero decir que Pedro en un momento se sintió que había sido un estorbo para el crecimiento de la iglesia. Aunque sabía hacer muchas cosas bien hechas, pero tenía su tarea incompleta. Posterior a que él dice: ya he dejado de ser un estorbo para Dios porque ahora sí le prediqué a los inmundos, entonces cae preso. Pero Pedro, por causa de haber completado su tarea, se acababa de convertir en un instrumento necesario para la extensión del reino. Un instrumento necesario, tan necesario que el Señor envió un ángel para que quitara las cadenas de sus manos, para que abriera las puertas de la cárcel, y luego dice que le dijo a Pedro: sígueme. Y el ángel comenzó a caminar y Pedro le seguía, y dice el contexto que se abrió la puerta que daba a la ciudad. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú te levantas a cumplir la tarea asignada por Dios, que si tú te haces responsable y tomas en serio el completar la tarea que tenemos incompleta de ir al perdido, usted y yo también podremos convertirnos en instrumentos necesarios en las manos de Dios. Dejaremos de ser un estorbo para el crecimiento de la iglesia, y entonces Dios enviará a su ángel para que quite toda cadena que ate sus manos y que le impidan ser útil a Dios. Dios enviará a su ángel para que le saque de la cárcel, y Dios abrirá las puertas de la ciudad para que usted y yo podamos avanzar como el ejército de Dios. Dicen, es una ilustración, que en una ocasión había una conversación en el cielo. La conversación era entre el padre y el hijo, y el padre le decía al hijo: ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Y el hijo le responde: sí, estoy seguro. Y el padre le dice: mire, vas a ir a un lugar en donde hay mucho odio. Y Jesús le responde al padre: bueno, pero yo soy amor.
Y el padre le dice: ese lugar a donde vas a ir a cumplir una misión es un lugar donde reinan las tinieblas. Y Jesús responde: bueno, pero yo soy la luz. Pero el lugar a donde vas a ir a cumplir esa misión, amado hijo, es un lugar donde reina la muerte. Entonces el hijo responde: sí, pero yo soy la vida. Así que hay un gran abrazo, se despiden allá en el cielo y de repente llora un niño en un pesebre en algún lugar de Belén. Y nace Jesús. Ahora se ha encarnado el Hijo de Dios para venir a traer luz donde había tinieblas, amor donde había odio, verdad donde reinaba la mentira, esperanza donde no hay dirección, donde no hay esperanza. Y por 30 años camina entre nosotros. Durante 3 años de ministerio hace cosas grandiosísimas. Y llega el momento en que es crucificado por nuestros pecados, resucita y sube al cielo. Cuando va subiendo al cielo, cuenta esta historia, que habían hecho una alfombra roja especial para cuando Jesús llegara al cielo caminara. Pero había algo más. Había toda una corte de periodistas celestiales. Tenían cámaras, micrófonos, tenían instrumentos para grabar las declaraciones de Jesús. Había ángeles, arcángeles, serafines, una fiesta impresionante. Todos los que están encargados del periodismo celestial quieren interrogar de primeros a Jesús. Y uno de los arcángeles se adelanta y le dice a Jesús: Señor, sabemos que acabas de llegar de un mundo que te ha hecho sufrir mucho. ¿Es cierto eso o no? Y Jesús dijo: sí, es cierto, me hicieron sufrir mucho. Sabemos que tú fuiste allá con la misión de llevarles buenas noticias, de darles vida eterna, de darles luz, de darles salvación para regresarlos a la casa del Padre. Sí, eso estaba haciendo. Bueno, Señor, en realidad ya el cielo, los ángeles, las potestades, los principados estuvieron expectantes a tu obra, pero nuestra pregunta es: lo que tú hiciste sucedió en un pedacito de tierra geográficamente pequeño para lo que es el resto del mundo a donde fuiste. Te quiero hacer una pregunta clave. ¿Cómo se van a enterar por más de 2000 años los que están tan lejos de ese lugar? ¿A quién dejaste encargado? Entonces Jesús respondió: bueno, deja encargado a Tomás. Y los reporteros se amontonan, todos ponen los micrófonos a Tomás, el incrédulo ese que dijo que si no metía los dedos entre tus llagas no creería que había resucitado. Y sí, lo dejé encargado a Tomás para que los otros se enteren. Y otro periodista salta, pone el micrófono y dice: por favor, deme una buena noticia, una mejor noticia. ¿A quién más dejaste encargado? Dice: bueno, dejé encargado a Juan. ¿Juan? El tipo ese que se dormía sobre tu pecho y que luego cuando tú empezaste a padecer y fuiste al monte de los olivos, no pudo orar contigo ni siquiera una hora. Sí, a ese también lo dejé encargado. Por favor, Jesús, danos una buena noticia de saber que tu misión en la tierra no se va a perder, que alguien la va a conocer por todos los tiempos y en todas las naciones. Bueno, encargué a Pedro. ¿A Pedro? Pedro no fue ese que te negó 3 veces antes que te crucificaran. Bueno, también dejé a Pablo. ¿A Pablo? Al asesino ese. ¿Y qué tal que se descarría? Mire, se descarría y le mata un montón en un día. Entonces dice un reportero: bueno, en realidad sabemos que este es tu plan A, pero queremos que nos cuentes cuál es tu plan B. Por si acaso ellos fallan, ¿cuál es el plan B?
Y Jesús levantó su rostro, miró a todos los periodistas celestiales y les dijo: estoy seguro que ellos no fallarán. Y ellos no fallaron porque usted y yo conocemos evangelio por causa de su tarea completa en la asignación de Dios. Yo quiero creer en esta mañana que Jesús sigue creyendo que puede llenar el Ecuador, Latinoamérica y el mundo con personas como usted y yo. Él está seguro que no necesita un plan B, que puede tomar la nación de Ecuador y transformarla, porque usted y yo cumpliremos cabalmente la tarea asignada por Dios. Quiero que esté sobre sus pies, por favor. Padre, te damos gracias, porque en esta mañana tu palabra nos desafía a levantarnos para completar una tarea asignada por ti que tenemos incompleta. Queremos levantarnos y volver al mensaje sencillo de predicar el evangelio al perdido. Queremos en esta mañana, Señor, convertirnos en un instrumento escogido, dejar de ser un estorbo para el crecimiento de tu iglesia, predicar aún al que consideramos inmundo, para podernos convertir en instrumentos necesarios, de tal manera que tú envíes ángeles para quebrar las cadenas que atan nuestras manos, para sacarnos de las prisiones que nos impiden avanzar y para abrirnos las puertas de la ciudad, para que tu iglesia camine como un ejército triunfante, llevando esperanza, salvación y vida eterna. Aleluya. Levante sus manos y adore al Señor. Y dígale: despierta mi corazón para ganar almas para ti, Señor.